Muy estimados televidentes, una de las fiestas más grandes de la cristiandad es sin duda ninguna la fiesta de los santos apóstoles Pedro y Pablo, los príncipes de los apóstoles y los fundadores de la Iglesia de Roma, iglesia que fundaron con su predicación y con su sangre. San Pedro allí estuvo, allí enseñó, y allí murió en tiempo de la persecución de Nerón, crucificado, cabeza abajo como él lo pidió por humildad, en la colina vaticana donde se levanta la Basílica de San Pedro. Y San Pablo también murió allí en Roma en el año 67, como era ciudadano romano, pues a él lo decapitaron, fuera de los muros donde está la Basílica de San Pablo, fuera de los muros. Si ustedes recuerdan, cuando el Papa Francisco, recién elegido, salió al balcón de la Basílica de San Pedro el día 13 de marzo a dar su primera bendición Urbi et Orbi, saludó a la gente diciéndole que los cardenales habían ido muy lejos, a traer un obispo de Roma. Ese fue el título que se dio al Papa, obispo de Roma. Y es en realidad el título fundamental y la razón de ser de su autoridad sobre toda la Iglesia. San Pedro fue el jefe del colegio apostólico, el que puso a Cristo como roca sobre la que fundaría su iglesia, el que tuvo la primacía siempre en todo lo que se refería a confesar a Cristo, a organizar la iglesia en los primeros tiempos, antes y a partir de Pentecostés. Y como San Pedro murió en Roma, siendo obispo de Roma, se considera que el que es obispo de Roma es sucesor de San Pedro. Por eso el primer título que tiene el Papa es ser obispo de Roma, y de ahí siguen los otros títulos. Ser jefe del colegio apostólico, que se prolonga en los obispos de todo el mundo. O sea, ser el obispo jefe de todos los obispos. Ser el vicario de Cristo en la tierra. Ser el sumo pontífice. Y otros títulos que se le quieran dar. Pero el fundamental es el obispo de Roma, responsable de esa iglesia y de todas las iglesias del mundo. En el Evangelio San Pedro aparece como un hombre sencillo, un pescador, nacido en Betsaida, pero que vivía en Cafarnaúm, al que Cristo llamó desde un principio y lo señaló mucho. Lo señaló entre los otros apóstoles, le dijo que él era la roca en que iba a edificar su iglesia. Le llevó con los otros 3 apóstoles al Tabor, con los otros 2, Pedro y Juan y Santiago, al Tabor y al Getsemaní, para que vieran su gloria o vieran su sudor de sangre ante la muerte. En la lista de los 12 apóstoles siempre aparece Pedro el primero. Y a él el Señor, ya resucitado, le confirmó en su cargo, no obstante las negaciones. Le dijo, después de la triple negación de amor, que apacentara las ovejas y los corderos, es decir, toda la grey del Señor. Hay que considerar una cosa muy importante, mis estimados televidentes, y es que San Pedro, por personalidad o por carácter, no era el indicado para ser la roca de la iglesia. Tenía un carácter impetuoso, precipitado, voluble, jactancioso, y a la hora de la hora pues se echaba para atrás. Hay que considerar, por ejemplo, que en aquella noche de tormenta se apareció el Señor caminando sobre las aguas y Pedro le dijo, si eres tú, manda, mira a ti. Y el Señor le dijo, ven. Y ahí va San Pedro caminando sobre las aguas, pero luego tuvo desconfianza. O sea que creyó primero en el Señor y después ya no creyó. Y empezó a hundirse. El Señor le dio la mano y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? En la última cena le dijo a Cristo, aunque todos te abandonen, yo no. Estos podrán ser cobardes, pero yo no. Yo no te voy a abandonar, yo no te voy a... Y fue cuando Cristo le dijo, mira, antes que el gallo cante, me vas a negar 3 veces. Más adelante, esa noche en el huerto de los olivos, San Pedro sacó la espada y le cortó la oreja a un criado del sumo sacerdote, que dice la tradición que se llamaba Malco. Y después de estos actos, como quien dice, de valor, en el patio del sumo sacerdote, Caifás negó 3 veces a Cristo ante las criadas. De manera que por carácter no era el hombre
apropiado para ser la roca de la iglesia. Pero el Señor con su gracia lo hizo ser la roca de la iglesia. Después de sus caídas lo hizo humilde, moderado, conciliador y firme en la fe. La oración de Cristo fue muy importante. Yo he rogado al Padre por ti, mira Pedro, yo he rogado al Padre por ti para que tu fe no desfallezca y tú confirma a tus hermanos. Eso consuela a todos aquellos que el Señor da algún quehacer, alguna vocación. Si Dios te llama para algo, no tengas miedo. Con la llamada de Dios viene también la gracia de Dios para que puedas cumplir tus deberes, cualesquiera que ellos sean, grandes o pequeños, que el Señor te encomienda. Digamos una palabra sobre San Pablo. Es considerado como junto con San Pedro, el fundador de la Iglesia de Roma, con su palabra y con su sangre. San Pablo era de familia judía, pero nacido en Tarso, en ámbito del Imperio Romano, con la ciudadanía romana de nacimiento. Por supuesto que hablaba el griego, hablaba el arameo y hablaba también el hebreo, la lengua de las Sagradas Escrituras. Estudió las tradiciones de su pueblo, de los judíos, con el mejor de los maestros de entonces, el rabino Gamaliel, y era celoso de sus tradiciones judías y por eso persiguió a la iglesia. Pero el Señor lo tenía escogido, como él dice, lo tenía apartado desde el seno de su madre, para que fuera el apóstol de las gentes, para lo cual estaba sumamente equipado. Con la ciudadanía romana podía moverse por todo el mundo. Con el griego como lengua con la que nació, con la que aprendió, pues podía predicarles a los paganos, conociendo las Sagradas Escrituras de los judíos, o sea, las Sagradas Escrituras, la revelación divina, pues podía predicarles a los judíos que Cristo era el Mesías. Y cuando llegó el momento, el Señor lo tomó del caballo, camino de Damasco, le habló, lo convirtió, hizo de él aquel apóstol apasionado por Cristo, impetuoso, generoso, que hizo 3 viajes por el mundo de entonces anunciando el Evangelio, fundando iglesias aquí y allá, y escribiendo cartas que son, dicen, la primera reflexión teológica sobre el mensaje cristiano, con una enorme riqueza de contenido, una profundidad de pensamiento y una pasión por Cristo nuestro Señor, el único Salvador. Cartas que forman parte del Nuevo Testamento, que son palabra de Dios, de manera que enriqueció a la iglesia, la fundó en su tiempo y la sigue enriqueciendo ahora con sus enseñanzas, el gran apóstol San Pablo. Ese día 29 de junio podemos decir que es el día del Papa, de manera que debe felicitarlo, pedir por él, porque es sucesor de San Pedro, pedir por él, y también se hace una colecta en todos los templos que se llama el óbolo de San Pedro. Es una colecta que se envía al Papa para sus obras de caridad. Siempre que sucede alguna desgracia en alguna parte del mundo, algún terremoto, alguna inundación, o qué sé yo, ahí está la caridad del Papa con alguna ayuda, no muy grande porque los recursos no son tantos, pero siempre el Papa hace caridad para socorrer a los necesitados. Esa es la finalidad del óbolo de San Pedro. Y a los sacerdotes, que somos pastores del pueblo de Dios, y a los obispos, pues tengamos muy en cuenta, muy presente a la palabra del Papa Francisco, que es el 266, sucesor de San Pedro, cuando dijo: los sacerdotes, los pastores deben tener olor a oveja, es decir, deben estar cerca del pueblo de Dios, no apartados, no lejanos, no indiferentes, tienen que tener olor a oveja. Significa el pastoreo cercano, amoroso, como Cristo nació nos pide. Dios los bendiga.